106.5. Son las 9:03. Pablo Maquini. Muy buenos días, gracias Julio. Es imposible un 11 de septiembre uno no pensar en lo ocurrido tanto en 1973, tanto en el 73 como en el 2001. Y la mejor demostración de lo importante que fue aquello para todos nosotros es que casi todo el mundo recuerda dónde estaba y qué estaba haciendo esa mañana o esa tarde o esa madrugada. Lo cierto es que el mundo no fue igual nunca jamás a partir de ese 11 de septiembre en La Moneda, en Chile, que la canción emblemática de tantas que se escribieron terminó siendo la de Milanés, porque aquello de que un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del cielo de una a una vida cegada cegada en la moneda. Y Y así fue. Pisó las calles nuevamente y 17 años de sangre y sangre y sangre, pero retomó el camino Chile. Pero ocurrió y fue traumático porque fue la primera experiencia en la que el socialismo democrático ganó un proceso electoral, la izquierda democrática. Y ya todo el mundo ha comentado, todo el mundo sabe cómo la CIA se esmeró, hubo un plan Cóndor y a partir de ahí pues hubo un proceso de radicalización de los extremismos porque, bueno, el mensaje fue: olvídense de luchas revolucionarias por la vía electoral. Entonces, sí, tú me cierras la vía electoral. De ahí se recrudecieron todos los que fueron los movimientos de izquierda y las guerrillas en América del Sur a partir de ese 11 de septiembre. Muy, muy lamentable, incluso ya se dijo aquí, radicalizó a Bosch y convenció aún más a Bosch aquello de que son un matadero electoral, que claro es el gran mérito histórico del doctor Peña Gómez, que en eso le ganó al profesor Bosch, en el sentido de entender que en una alianza con los liberales de Washington, esto podían ayudarnos a salir de la dicta blanda de Balaguer. Y así ocurrió. Precisamente el proceso de democratización de América Latina, que retrasó el golpe de Estado de Pinochet, comenzó o recomenzó en 1978 con don Antonio, a partir de esa estrategia del doctor Peña Gómez. Pero bueno, ahí está ese 11 de septiembre. El otro, bueno, hay un antes y un después en el mundo. Iba a decir en Occidente, pero no. El mundo es otro. En junio de ese año yo siempre recuerdo que Osama Bin Laden, en una emisora de internet en Londres, había amenazado a los norteamericanos advirtiéndoles que mientras no se mantuvieran en Arabia Saudita y en la zona, no iban a tener paz, que lo supieran. Y la verdad es que los occidentales no hemos tenido paz, y no digo hemos como un error, porque resulta que América somos todos. Lo que ocurrió en los Estados Unidos no ocurrió solo en Estados Unidos, sino que nos ocurrió a todos, nos cambió la vida a todos. Claro, hay que decir que fue lo que podíamos llamar la globalización de una vieja guerra. Los Estados Unidos como gobierno tienen el liderazgo mundial del oprobio. Desde Roma ningún imperio, bueno, compitiendo con los soviéticos, habían invadido tantos pueblos, hecho y rehecho con Europa post Segunda Guerra Mundial y antes en la Primera Guerra Mundial el mapa de Medio Oriente y de África. Entonces ocurría que las guerras se daban siempre en los países empobrecidos. Ahí está, aquí hay una guerra que no se ha terminado. Bueno, tuvimos la de Irán-Irak, que parió el monstruo de Saddam Hussein, que lo parieron los norteamericanos, para ser más específico. Tenemos la invasión rusa a Afganistán, que parió el monstruo de Bin Laden, que José lo acaba de explicar, que fue ese el origen.
pero fíjense que era guerra en Irak, guerra en Irán, guerra en Afganistán, guerras terribles en Siria, pero el territorio continental, Europa y América, nunca pasaba nada. Pero tanto va la piedra al río, el cántaro al río, hasta que un día se rompe. Tanto sobó Dios a su hijo hasta que le sacó un ojo. Y llegó un momento donde esa guerra terrorista, inhumana, condenable, llegó a los Estados Unidos y sigue llegando, porque ya no solo en Estados Unidos, ya es un asunto mundial. Son diferentes escenarios. Es que la los vehículos en Francia, en Alemania y en Inglaterra. Son los efectos de una globalización. O lo de Chechenia en Rusia con el teatro. Exacto. Que ha agravado, la tecnología ha agravado porque facilita las cosas. Esto del desarrollo tecnológico ha sido terrible, pero lo único en esto es nada, que entienda el mundo entero, los líderes del mundo, no solo de Occidente, sino de Medio Oriente, que hay que buscar la paz. Es más fácil decirlo que lograrlo, pero el mundo como va no tiene futuro, porque estamos viviendo una tercera guerra mundial, solo que de a pedacitos. Mañana matan 20 en la Rambla, pasado mañana vuelve a Estados Unidos, después será en París, para no hablar de los que ya no son noticias, que son los del otro lado, que es lo que está ocurriendo en Siria y todo este tipo de cosas. Pero bueno, de África y Asia. Sí, para no hablar de estas cosas. Pero bueno, pasó Irma. Y gracias a la amiga que nos envió el audio de Álvarez Guedes, porque es increíble cómo el humor vence a la realidad. La ficción humorística venció a la realidad, porque yo sentí que mucha gente estaba como Álvarez Guedes, dado al pecado con el hecho de que no pasara nada con Irma. Entonces, tantas precauciones. Ahora se está viviendo, me imagino que estarán colocando mucho ese audio de Álvarez Guedes en Miami, en la parte menos afectada. Pero ¿qué nos dice, qué nos enseña esto? Primero, que el buen trabajo, las redes sociales, óyame, en las redes sociales está hasta lo que no ha ocurrido. Y las redes sociales son como un cuchillo que usted o pela papas o le da una cuchillada al otro. Entonces, esas redes sociales insufribles que uno critica en ocasiones en tal o cual tema, resulta que esta vez se rindieron ante lo evidente. ¿Qué fue lo evidente? El buen trabajo del COE. Entonces, es un poco atención a los funcionarios despistados que no quieren contratar buenos asesores de estas cosas, que vean cómo si se hace el trabajo, claro, porque la comunicación estratégica no es magia, es una ciencia, o por lo menos una técnica, pero magia no es. Entonces fíjense cómo cuando se hace bien el trabajo, esas redes terribles, insufribles, que critican hasta lo que no ha ocurrido, pues hacen el reconocimiento. Entonces resulta que sí se puede, sí se puede. El otro tema, yo estoy muy preocupado. Y no porque le hayan dado la libertad, le hayan cambiado la medida a los encartados, sino porque nunca debió ser necesario cambiarle la medida, porque nunca debieron estar en prisión como encartados e incluso ni como imputados. Lo que deben estar en prisión 20 o 30 años es si en un juicio público, oral y contradictorio son condenados. Entonces, a mí me preocupa mucho este cambio, porque me dice que el texto del profesor Villarroel, que es abogado y es periodista y es argentino y escribió La injusticia mediática, se está cumpliendo. El poder mediático está jugando a veces con la presión es tan fuerte que juega a veces con las decisiones. ¿Qué es lo de menos?
porque lo demás es el meollo, el centro de mi comentario. Si hay una parte oscura de la vida democrática dominicana y de los gobiernos del PLD, y meto los 4 del PRD, el 78-86 y el 86-2010, pero en los últimos 17 años han sido los PLDistas, la parte más oscura de los gobiernos del PLD ha sido la corrupción y sobre todo la impunidad. En este caso hay una ayuda internacional que viene de Estados Unidos y de Brasil, y hay toda una decisión de los Estados Unidos como Estado, como nación, de frenar en los demás países donde ellos hacen negocios los niveles increíbles de impunidad, que no de corrupción. El problema es que en muchos de nuestros países esto de la corrupción y sobre todo de la impunidad se ha ido de la mano. Entonces, ¿cuál es mi temor? Y estoy hablando claro, por favor, no mediten, esto va a YouTube. A mí no me gusta que diga, usted quiere saber lo que yo opino, lea el comentario completo, que esto no está muy bien, editar a la gente, no es bueno. Yo estoy diciendo que me preocupa la libertad ahora como me preocupó el apresamiento antes, porque tengo legítima sospecha de que la jueza Miriam Germán tiene toda la razón y tuvo todo el acierto cuando habló de sus temores. ¿Cuáles son mis temores? Yo tengo el temor de que esto de agarrar a los encartados y por lo que dijo un señor, usted hacer lo que se hizo con los encartados hasta ahora, es decir, Vasconcelos dijo que Juancito Pérez Vidal se reunió conmigo y yo estoy encartado, pero resulta que pasan los meses y uno tiene la legítima sospecha y la lastimosa duda de que ese Ministerio Público, a partir de los indicios, porque todo lo que diga Vasconcelos y el otro son declaraciones, vainas que dice un señor en una situación de entrevista, de interrogatorio. Le llaman, él está delatando porque va a ser premiado por esa delación. Por consiguiente, lo que él dice es lo más alejado de una prueba. Sí es un excelente indicio para que el Ministerio Público, a partir de ellos, de los indicios, busque las pruebas. ¿Cuál es el temor a partir de lo que está ocurriendo, sobre todo este nuevo escenario que estamos comentando? Es que esa prisión que hubo sea la única. Y a la hora de la verdad, aquí tengamos un Ministerio Público que no haga bien su tarea, esos indicios de Vasconcelos y los delatores y los demás delatores premiados que aparezcan, esos indicios no los convierta en prueba y el día que haya un juicio no haya culpables. Y yo creo, atención, Partido de la Liberación Dominicana que gobierna, que eso no es posible. Yo no sé si posiblemente sea yo el único condenado. Ahora, posiblemente sea yo, pero eso sí, creo que no hay ninguna posibilidad de que exista absoluta impunidad en el caso Odebrecht. Y si el gobierno, quienes estén detrás, delante o al lado, creen que eso es así, creo que están muy equivocados. Creo que en el caso Odebrecht hay demasiados indicios, hay evidencias, es solamente cosa de hacer el trabajo. Si no se hace, yo creo que sería un grave error, y porque un error tan grave que pondría a mediano plazo, pondría en peligro la estabilidad democrática del país.